Doña Consuelo, ¿cómo amaneció? A ver si. Buenos días, profe. Buenos días. Hombre. Bien, ¿y usted, profe? Ah, bien, bien, gracias. Hola, profe. ¿Cómo está? Ya, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo amanece? Bien, gracias al Señor. Sí, profe. Sí, sí. Gracias, señor. Bueno, me alegra mucho. Y que por eso no le mandan los trabajos, pero Profe. ¿qué vamos a hacer? Hola. Bro. Es que lastimosamente aquí en la casa había un problema, entonces dañé el celular, ¿sí me hago entender? Dañé el celular de rabia. Pero entonces no he podido mandarle los trabajos, pues se los mando queriendo yo. Listo, no hay problema. No hay Mándamelos problema. hoy para poderle calificar en filosofía castellano. Dale. Esos son. Sí, sí. Bueno, me presento con Valentina Mesa Tortuga. Listo, no hay A problema. Tortuga Mesa, perdón. Sí, no hay problema. Bueno. Listo. Buenos días, profe. Listo. Entonces, hola Diana, ¿cómo te va? Bien, usted, profe. Gracias. Esperemos que vayan entrando los que faltan. ¿Qué más, Dianita? Bueno. ¿Están viendo ya la pantalla, cierto? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces, a ver, ¿estará grabando? Yo creo que sí. Yo voy a compartir para mirar si esto está grabando. Sí. ¿Será que no va a entrar más gente hoy? ¿Quién sabe? Ni siquiera en la sala de espera hay gente. Tienen muy abandonado. Lucero ya se conectó. Lucero Serna. Don Guillermo, ¿era que no se va a conectar hoy? Ah, yo creo que el mío que hoy no podía. Profe, buenos días. ¿Qué más, Lucerito? ¿Cómo te ha ido? Profe, Ah, lo más de bien, gracias al Señor, bendecido. entré tarde. No, nada. No, estoy esperando. Yo siempre espero para irnos 5 minuticos para poder iniciar. Ya, Mientras la profe. gente acaba de ingresar. Bueno, profe. Yo aquí haciendo el desayuno. Ah, bueno, vaya haciéndolo y me va escuchando. Bueno. Que no me vaya a morir de hambre. Bueno, entonces, Tiene mucho hambre, profe. sí, ya. Vamos a iniciar entonces con lo que, a medida que vaya llegando la gente, pues que se vaya uniendo. Listo, bueno. Recuerden pues que a partir de hoy, ya hasta finalizar, vamos a retomar otra vez el área de sociales. Ya filosofía ya está lista, ya prácticamente los que ya me mandaron todos los trabajos, ya las notas están digitadas. No las he montado en el sistema, pues porque yo las descargo en un documento de Word que nos deja bajar, perdón, de Excel, que nos deja bajar el Master 2000. Y cuando ya tengo como una buena cantidad de notas montadas, las descargo. Listo, profe. Ahorita voy a hacer una primera descarga y me falta solamente calificar unos trabajos de 4.4 y ya hago la descarga para el que quiera mirar en la plataforma por la tarde. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Entonces, retomamos el área de sociales y vamos a trabajar un tema del grado 9º, que es el concepto de geografía urbana. Sí, la geografía urbana es un nuevo concepto que nace a partir de que las ciudades han crecido, que las grandes urbes han absorbido las ciudades más pequeñas, que muchas de esas también ciudades se han extendido a las zonas rurales, que eso ha generado pues un desorden urbano en algunos casos, en otros casos pues hay un ordenamiento urbano muy planificado, en otros no. Planificado significa que está planeado con tiempo. En cambio, en esas zonas donde en estos momentos tenemos en la ciudad los que llaman los cordones de miseria,
que es las zonas de invasión, esos barrios que, por ejemplo, eso lo vemos mucho en Medellín. En Medellín hemos visto cómo se ha extendido la ciudad hacia las montañas. Las montañas básicamente en los años 70, 80 eran como fincas, donde estaban en la comuna oriental, la nororiental, todas esas comunas, Castillas, de ahí para arriba. Eso inclusive, sí, íbamos a paseos y todo para allá. Pero ya hoy en día, como ha venido tanta migración, tanta gente se ha venido del campo por toda la violencia que ha habido en el país, entonces ha generado que esas zonas que antiguamente eran fincas, muchas veces fueran invadidas o eran terrenos del municipio, baldíos, que no los utilizaban para nada. Y llega la gente, se apodera de esos espacios y genera pues cordones de violencia, de pobreza, de miseria, que se llaman asentamientos informales, eso se llama así. Bueno, entonces, este documento de hoy les está explicando los conceptos básicos que es desarrollo, que es crecimiento, que es la conurbación, el área metropolitana y la planificación urbana. Que la conurbación es prácticamente el proceso para llegar a lo que es un área metropolitana, donde nosotros estamos en estos momentos, en el área metropolitana del Valle de la Aburrá. Porque Envigado, recuerden que no era parte del área metropolitana, hasta que este señor, el que metieron a la cárcel, ese alcalde, la unió con el área metropolitana, con IDURBE, que es la encargada de manejar el área metropolitana, la entidad encargada del área metropolitana, y ya Envigado es parte del área metropolitana del Valle de la Aburrá. Sí, profe. Entonces, y ustedes la semana entrante me van a hacer un trabajo, o sea, hoy voy a explicar y ustedes para la semana entrante me van a hacer un trabajo, pero la semana entrante se lo explico. Bueno, entonces vamos a leer los conceptos, que son conceptos muy claros, muy sencillos, para que ustedes tengan claridad frente al tema que estamos trabajando. Entonces, la primera parte dice, la geografía urbana es el estudio de la estructura y funciones de la ciudad, entendida como paisaje urbano. Entonces, hay muchas clases de paisajes. Está el paisaje natural, está el paisaje natural, es el que el hombre no ha intervenido. El paisaje cultural es el que ya el hombre ha intervenido, que ya le ha metido edificaciones. Y ese paisaje cultural se divide en paisaje urbano y paisaje rural. El paisaje urbano, pues, lógicamente, está mucho más aglomerado de edificaciones, de barrios, pues son ciudades. En cambio, el rural todavía conserva mucho en la parte de lo que son las veredas, lo que son fincas, veredas, haciendas. Y eso hace pues que se genere. Pero entonces cuando hablamos de paisaje urbano, estamos hablando de lo que ha generado la gran migración, o sea, el desplazamiento de las grandes del campo, que eso empezó pues más o menos en los años 20, cuando hubo aquí en Medellín y en el área de Antioquia empezaron a hacer las primeras empresas industriales, las primeras industrias, como Coltejer, como Fatelares, como, ¿cómo se llamaba esa de cemento? Argos, pues todas esas empresas que en un momento determinado empezaron a aparecer y que la gente empezó a ver la posibilidad de mejorar su calidad de vida, porque decían que en el campo no tenían la misma posibilidad que tenían en la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Hubo que un desbordamiento de gente que se vino a las ciudades y Medellín no estaba preparada, ni las ciudades pequeñas estaban, porque eran pueblos, no estaban preparadas para albergar tanta gente y nace entonces los que llamábamos lo que eran las tales casas comunales o residencias, donde vivían 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 familias
y ahí tenían todo, pues. Y entonces empezó a generar también un cordón de pobreza, de violencia, de hacinamiento, de insalubridad, o sea, de desaseo tan impresionante que hubo que empezar a organizar. Entonces, a partir de todo ese proceso, empezó a generarse un movimiento que se llama la revolución urbana, que es empezar a planificar y organizar, naciendo así una nueva rama de la geografía, que es la geografía urbana. Entonces, es como una introducción que les hice como al tema para que les quede claro. Bueno, entonces, la geografía urbana comprende el estudio, el desarrollo del proceso de urbanización. Llamamos urbanización y la manera es como la gente va formando nuevos asentamientos, nuevos barrios, ¿cierto? Cómo va construyendo sus viviendas y al lado de una vivienda construyen otra y así, y se va generando lo que se llama un barrio. Muy importante en los distintos periodos históricos denominado revolución urbana, la determinación de las relaciones de las ciudades entre sí o el establecimiento de jerarquía urbana entre ellas. O sea, hay ciudades importantes, ciudades menos importantes, ¿cierto? Por ejemplo, Medellín es una ciudad muy importante, la capital. Hay ciudades más pequeñas que se fueron anexando, que fueron creciendo, por ejemplo, Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas, que es en el sur, las del norte, que son Copacabana, Girardota, ¿cómo se llama esa? Donde hay esos charcos. Donde La Piña, ¿cómo es? Barbosa. Bueno, Barbosa. sí, sí. Todos esos municipios se han ido creciendo. Entonces, a eso es lo que llamamos revolución urbana, que se van a ir extendiendo, pero tienen jerarquías. Jerarquías es que tienen nivel de importancia. No es lo mismo Medellín a nivel jerárquico, siendo capital, que Barbosa. Barbosa es un municipio, pero no es un municipio de primer nivel. Llamamos de primer y de segundo nivel dependiendo de la cantidad de población que tenga y de los ingresos per cápita que tenga. Sí, los ingresos per cápita es cuánta plata le entra a ese municipio por impuestos, por catastro, por valorización, por todo lo que, por el IVA, pues por todos los negocios que usufructen al municipio. Usufructuar quiere decir pagar, que le pagan al municipio el IVA. Y el municipio saca lo que le toca y lo otro lo manda para el gobierno, sí. Un porcentaje de 16% lo sacan los municipios y el otro porcentaje lo envían al gobierno central. Entonces, así es como se maneja, como una telaraña, se maneja la economía. Entonces, la jerarquía también depende de la economía del municipio, del nivel de importancia. Entonces, eso es lo que llamamos la geografía urbana. El estudio de la nueva forma de estudiar las ciudades. Entonces vamos a ver qué es una ciudad. Es como la geografía urbana estudia la ciudad. Entonces una ciudad es un espacio urbano con alta densidad de población. Densidad quiere decir cantidad de población en la que predomina el comercio, importante, la economía, la industria, o sea, la producción y los servicios. Aquí hablamos de los sectores de la producción, que son primario, secundario y terciario. Primario no lo hay en las ciudades. El primario es quien produce la materia prima, es generalmente el campo. En el campo es donde se producen las materias primas o las materias con que en las ciudades se hacen los productos terminados. Bueno, entonces, por ejemplo, en el sector secundario tenemos la industria. Por ejemplo, en el campo recolectan leche, ¿cierto? Los campesinos todos los días ordeñan leche. Y le venden la leche a Colanta. ¿Dónde queda la planta de producción de Colanta? En Bello, ¿cierto? En la ciudad. No queda en el campo. Entonces, toda esa leche la montan en carros cisternas y la llevan hasta Colanta. Y Colanta se encarga de producir leche y producir sus derivados, los lácteos y todo lo que consumimos. Estos, entonces, ya cuando terminan el transporte,
se encarga de llevarlo y distribuirlo al comercio, a las tiendas, a los supermercados y a los ¿cómo es? Al comercio, a los grandes cadenas. Contribuyentes. Sí, Éxito, Éxito, Carulla, todos estos grandes macro, que son grandes vendedores, entonces ellos ya lo comercializan. Y los servicios son todo lo relacionado con lo que tiene que ser educación, lo que tiene que ver con transporte, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con con todo lo que nos prestan de servicio a las personas, que no es un producto terminado, sino un servicio como tal. Sí, porque es que es diferente lo que es el comercio a lo que es el servicio. Servicio es lo que un odontólogo presta un servicio. Un odontólogo te organiza la dentadura, ¿cierto? Te hace un tratamiento de la dentadura, pero él no te vende, pues él te vende una dentadura postiza, porque hay un comercio de dentaduras. Entonces el comercio la hace, la industria la hace, la comercializa y él te la pone. Él no la hace, él simplemente te la coloca, ¿cierto? Él la tiene que mandar a hacer a los otros sectores. Entonces, así es como funcionan las ciudades. Por eso es importante que entiendan eso, porque las ciudades es donde se organiza todo un proceso económico, social, cultural, que a través donde hay mucha población. ¿Sí? Se diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios, entre los que se incluye la población. Entonces, no es lo mismo decir una ciudad, una metrópoli como Bogotá, como Medellín, a decir a Envigado, que Envigado todavía es un municipio, es un pueblo, ¿cierto? A la densidad poblacional o estatuto legal. Entonces, no es lo mismo lo que ser un municipio de primer nivel. El estatuto legal es los niveles. Ustedes han oído hablar que este es un municipio de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, ¿cierto? En la televisión. Entonces, eso lo determina el estatuto legal. Eso depende de la población, del comercio, de la industria que tenga. Aunque su distinción varía entre países. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, les voy a hablar del Ecuador. En Ecuador, los que han ido, ustedes saben que allá no manejan, por ejemplo, departamentos. Allá no manejan sino que manejan por provincia, ¿cierto? La provincia de Guayas, la provincia de una cosa, la otra. Allá, por ejemplo, el estatus de municipio no es tan. Allá el estatus de municipio se divide muy raro. Allá, por ejemplo, no existen barrios. Allá no le dicen barrios, ya le dicen cantones. Cantones, otras dicen parroquias. A otras les dicen iglesias, capillas. No. Parroquias, es que eso es todo, eso es una división política lo más de cacharra. No, un cantón es como decir, es como que les dijera yo. No, yo nunca pude entender eso. O sea, lo que les quiero decir es que el concepto de ciudad varía de acuerdo a cada país y a la manera como hayan dividido ellos, hayan hecho la división política de esas ciudades, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo. O sea, en Colombia es país, departamento, municipio, barrio, a nivel urbano, ¿cierto? A nivel urbano se divide así. Y los barrios a la vez tienen acciones comunales. ¿Listo? Entonces se organizan en acciones comunales. Esa es la división en Colombia. En Ecuador es diferente. Allá no es departamento, sino que es provincia. Las provincias se dividen no en grandes ciudades, sí, pero se dividen ay, yo no me acuerdo, en cantones, parroquias, ay, ¿cómo es que le unos nombres como en indígena también? O sea, si usted va a México, en México no hay departamentos, allá hay estados.
¿cierto? El estado de Guerrero, el estado el estado de México, Ciudad de México. Entonces, ellos, pero ellos, las otras divisiones sí la tienen así, como nosotros, la tienen como municipios, y los municipios se ven en barrios. Sí, y eso pues varía, depende del país. Entonces, ese concepto de ciudad varía de acuerdo a cada nación y es como esté organizada políticamente. Entonces, el otro concepto es la urbanización. El proceso de urbanización es la progresiva concentración en la ciudad de la población y sus actividades económicas. Entonces, a medida que cuando van haciendo un barrio, por ejemplo, estamos hablando de Colombia, ubiquémonos en nuestro país. Cuando en Colombia nace una zona de invasión, supongamos, en esos cordones de miseria, empieza a urbanizarse. Y a medida que se vaya concentrando la mayor cantidad de población en ese lugar y que vayan apareciendo actividades económicas, por ejemplo, van apareciendo pequeñas tiendecitas, pequeños almacencitos, ¿sí? Y eso va creciendo. Con el tiempo va creciendo y va creciendo. Cuando menos piensa, se vuelve una cosa ya más grande. Un ejemplo. Yo cuando me vinculé hace 26 años, yo empecé a trabajar en el Cerro Pan de Azúcar, allá en un barrio que se llamaba Tres Esquinas, ¿sí? Y en ese barrio, Tres Esquinas estaba, Tres Esquinas, la escuela en un alto, y después había un barrio que se llamaba La Primavera. Sí, no Sí, sé si sí. sí, pero cuando yo fui allá, eran zonas de invasión, eran tugurios, eran casitas de madera, que la gente dormía en arena, en la tierra, tiraban cartones o acondicionaban colchones sobre cartones o camas. Bueno, Eso. y hace poco, hace por ahí 3 años, volví, que me invitaron, porque yo había hecho el himno de esa institución y me invitaron para hacerme un homenaje. Acabó. Entonces Acabó. fui, y lo que antes eran tugurios, ya hoy en día son casas. Ya son casas de material, casas hasta lo más de bonitas. ¿Por qué? Porque el proceso de urbanización, porque mucha gente que tenía un almacencito, fue creciendo y ya no es un almacencito, sino era un almacenzote. Ya no te limitaba solamente, ya tuvo que, todo el área del terreno ya lo tuvo que construir y construyó el almacén y encima del almacén construyó la casa. ¿Sí me entienden? Así vi mucho progreso. Mucho progreso. La gente, la urbanización creció, ya una zona que había por allá, unas canchas de fútbol que habían por allá, eso lo construyeron, hicieron por allá una urbanización. Una urbanizadora fue y construyó unos apartamentos lo más de bonitos. Bueno, y eso ha crecido. Entonces, eso es un proceso, eso se llama revolución. Eso es lo que llamamos la famosa revolución urbana, que es la urbanización, es la manera como se va extendiendo a medida de la necesidad del ser humano en las tierras, en los espacios dentro de las grandes ciudades. Entonces, un término que utiliza para designar diferentes momentos históricos en que las ciudades nacieron o se expandieron, y se denomina a los productores de alimentos que necesitaron trabajar más para producir no solo para su propio consumo y en su familia, sino que también para obtener un exceso de producción que pudiera abastecer los alimentos a quienes se dedicaban a otras actividades. Entonces, dentro de esa revolución industrial está lo que se llama la materia prima. Originalmente, cuando Medellín y el área metropolitana era pues como muy campesina, era zona todavía muy rural. En el municipio no se necesita, o sea, la gente producía sus propios alimentos. Entonces, o producía y vendía un excedente pequeño para otros lugares, donde no, pues para hacer esos intercambios. Por ejemplo, aquí no se produce plátano como en el Urabá, entonces en Urabá necesitaban papa, entonces aquí en el oriente producían papa y se la vendían allá, y los de allá le vendían o hacían el intercambio de alimentos, daban plátano y recibían papa, bueno, así. Pero a medida que las ciudades fueron creciendo y que las demandas de las ciudades fueron creciendo,
creció también la necesidad de que estos productores que hacían producción limitada para sí mismos, para sus casas y para un poquito de excedente para la venta, tuvieran que aumentar. O sea, ya empezó a industrializarse el campo. Ya el campo no era solamente para producción de los insumos básicos, sino que ya había que haber exceso en la producción. ¿Para qué? Para poder alimentar una gran demanda, una gran ciudad de alimentos de personas que estaban creciendo en ciudades, que ellos ya no producían, sino que le tenían que llevar los alimentos de acá del campo y que tenían que llevárselos allá. ¿Para qué? Para que ellos se alimentaran, porque ellos ya por ejemplo, estaban en fábricas de telas, en marroquinería, en fábricas de producción de químicos, cantidad de cosas que fueron naciendo con eso de la urbanización y la revolución urbana. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el proceso, eso es lo que vamos a llamar la geografía urbana. Bueno, entonces aquí van a encontrar 4 preguntitas con relación a esta parte que las van a contestar en su cuaderno y me envían la evidencia. Bueno, la segunda parte, vamos a continuar con el proceso. Entonces ya creció las ciudades, entonces ya viene lo que llama el crecimiento urbanístico. ¿Sí? Ya se desbordó la población, se salieron del campo y empezaron a emigrar grandes familias, a formar cordones de miseria, a formar barrios de invasión u otros también a barrios legales, porque muchas veces, por ejemplo, Coltejer se dedicó a darle calidad a sus obreros y, por ejemplo, nació el barrio obrero, ¿cierto? Que el barrio que les empezaron hicieron un contrato con el crédito territorial, que era una cosa de constructora antigua, y empezaron a construir casitas. Entonces esos eran barrios del crédito territorial que vendían casas muy favorables a los obreros a través de las empresas, y las empresas les ayudaban, les daban un subsidio, les ayudaban a comprar a sus obreros esas casas, y ahí se fueron haciendo barrios. Ahí fue que nació el barrio obrero de Envigado, famoso barrio obrero. Entonces ese barrio se fue extendiendo, se ha ido extendiendo, y bueno, tenemos también cordones de miseria, porque ustedes saben que en Envigado, el Alto de Misael, por allá por los lados de las Orquídeas para arriba, hoy en día ya eso está construido, pero antiguamente eso eran tugurios. Antiguamente eso era la pobreza más horrible, porque Envigado también tuvo cordones de miseria. Y había muchas casas de bareque. Sí, claro, y las casas, no tanto porque fueran de bareque, porque es que el bareque era una forma de construcción que venía de la colonia, sino que eran casas de cartón, de madera, de tablas, de triplex, eran tugurios, literalmente eran tugurios, yo me acuerdo. Que uno subía por allá, que uno pasaba el puente de Buga, o pasaba el puente de abajo de la Orquídea. De la Orquídea, y uno sabía que pasaba, pero no sabía si regresaba, ¿de acuerdan? Sí, que decía Ay, profe, no, la verdad. yo vivo por acá. Mi amor. Y eso por aquí está muy, muy, muy valorizado. Por eso, mi amor. Pero antiguamente eso era la miseria más impresionante. Sí, es que era impresionante. Claro. A mí me tocó vivir todo eso. Y usted pasaba esos puentes, el de Buga o el de las Flores, el de la Orquídea de las Flores. Usted sabía que pasaba, pero no sabía si regresaba. Eso sí es verdad. Porque era un cordón de violencia impresionante, porque era horrible. Era horrible. Entonces Envigado también tiene su proceso histórico de pobreza y de mucha violencia. Bueno. Por ejemplo, la Sebastiana era muy caliente. Oiga, por eso que le digo yo a usted, no, es que el que pasaba el puente de Buga, sabía que no paraba, pero no sabía si volvía a su casa. Si regresaba con las patas para adelante o regresaba parado caminando. Y lo mismo en las Flores. Lo mismo, eso era horrible, ¿no? Es que yo que vivía en la Magnolia y que mejor dicho, yo vivía por el Flota Cagajón, ¿se acuerda? Sí, por la Flota Cagajón. Sí, yo vivía ahí a una cuadra, pero era un barrio muy bueno. Pero a nosotros no nos dejaban pasar. Que acuerda que habían como unas especies que para pasar allá habían unas como fronteras. Sí, había unas fronteras, pero también habían como mangas, y esas mangas no teníamos que pescar corronchos allá. Y mentiras. Por la onda.
Eso. Y que habían esas fincas para abajo que habían puras guayabas, ¿se acuerda? Que podíamos, ay, tan rico. Yo iba a coger guayabas allá y todo, nos metíamos a robar guayabas y hacíamos dulce de guayaba. Ay, más Es bacano. verdad. Ay, no, esa A época pescar tan rica. corronchos. Sí, a mí me tocó toda esa época. Bueno, entonces, sigamos, que ya no se nos va a acabar el tiempo, ya quedan 10 minutos nomás. Entonces, la segunda parte dice que es el crecimiento urbanístico, es el aumento relativo o absoluto. Cuando digo relativo es porque puede que aumente, está aumentando lentamente, o absoluto es que ya no cabe nadie más, realmente ya esto se llenó, aquí no cabe un alma más. ¿Sí? Ya no caben sino para arriba, porque hagan construcciones hacia arriba, ¿sí me entiende? En forma vertical, de 2, 3, 4 pisos, pero que haya más espacios, que hayan terrenos para construir, ya no hay, ¿sí? Como ha pasado en muchos barrios de Envigado. Sí. Entonces, el aumento en el número de personas que viven en los pueblos y las ciudades. El ritmo de crecimiento de la población urbana depende del aumento natural de dicha población y de los nuevos habitantes que adquieren estas zonas debido, por una parte, a la migración que les hablaba ahora, que es la migración neta, que es del campo a las ciudades. Y por otra parte, a la clasificación de los asentamientos rurales en ciudades y pueblos, como pasó, por ejemplo, eso ha pasado mucho en Bogotá, que en Bogotá los asentamientos rurales, o sea, lo que eran pueblos, Soacha, Suba, todo eso, eran pueblitos. Y como Bogotá es una meseta y se ha extendido hasta estos pueblos, absorbieron a esos pueblos y ya la urbanización llevó a que se convierta parte del distrito, ¿sí? Y por eso que hay un alcalde mayor y hay unos alcaldes menores. Entonces, los alcaldes menores manejan esos lugares pequeños, esas pequeñas ciudades, pero ellos y trabajan de la mano del alcalde mayor, que es como el principal. Y allá, por ejemplo, existen la Junta de Administradores Locales, que es algo menos que es algo menos que un consejo municipal. O sea, tienen una jerarquía un poco menor, pero le ayuda. Es como un consejo, pero chiquitico, como con menos jerarquía, menos importancia, pero también tiene mucha importancia, a diferencia, por ejemplo, de los concejales de Bogotá, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, ¿hasta aquí queda claro la exposición? Sí, profe. Tenemos Bueno. que hacer es como una exposición de todo eso. No, responder solamente las preguntas. Solamente responder. Sí, responder las preguntas nomás. Entonces, Listo. bueno, ¿qué es el crecimiento desproporcionado? Entonces, el crecimiento desproporcionado y sin control de una zona urbana hacia la zona rural circundante, lo que desemboca en esquemas de desarrollo mal planificados y de baja densidad. Entonces, miren, ¿qué es un crecimiento desproporcionado? Es cuando la ciudad se mete y crece al punto que la gente tiene que empezar a invadir las zonas rurales, como pasó en Medellín, que empezaron a crear la comuna nororiental, la comuna oriental, las comunas del sur, todo. La comuna 1, la 2, la 13, todo eso. Todo eso. ¿Por qué? Porque como esas eran zonas urbanas, eran fincas, entonces, o eran zonas de terrenos baldíos del municipio, pertenecían al municipio y no los usaban para nada, entonces la gente se apoderó de eso. Entonces ahí no hubo planificación, no hubo organización, nadie lo planeó. Entonces, y eso genera una baja densidad en la calidad de vida de las personas. ¿Sí? Este tipo de crecimiento urbano, también conocido como extensión horizontal o urbanización dispersa, es común tanto en los países de altos ingresos como en los de bajos ingresos. O sea, eso también pasa en Estados Unidos. Eso pasa también en los países europeos, porque allá también hay pobreza, que la esconden. Mire cuando lo de Katrina. Katrina, que sacó a la luz la pobreza, los barrios pobres y miserables que tiene Estados Unidos. Eso fue lo que hizo. Sí, eso es verdad. Sí. Es común. En esas grandes ciudades hay barrios muy pobres y gente mucho más pobre todavía que acá. Sí, y mucha violencia. Sí, mucha. Entonces, se caracteriza por la dispersión de la población en zonas residenciales separadas, con manzanas largas y acceso deficiente. O sea, las calles son son destapadas, son malas. O sea, no hay calles bien planificadas ni nada, no, todo es un desorden.
Entonces, manzana larga y acceso deficiente, una excesiva dependencia del transporte motorizado. Porque como son gente tan pobre, entonces normalmente necesitan mucho, se utiliza mucho la moto. Sí, o el carro, pero el carro informal, lo que son, no, hoy en día porque ha mejorado, porque hoy día ya hay colectivos y todo, pero antiguamente los colectivos eran unas chiveras, unos carros que compraban y uno se montaba y se colgaba. Vean, me acuerdo cuando yo trabajaba, cuando me vinculé a ese barrio, el barrio Tres Esquinas, que tenía que montar en un carro como un chivero, pero no era un carro así, era un carro como una camioneta con un poco atrás y uno se montaba y se Como tenía unos que ir jeeps. colgado. Entonces, sí, como unos jeep, eso, pero también habían como unas camionetas largas. Entonces, hay mucha dependencia y la ausencia de ejes bien definidos de actividad comercial, o sea, no hay como un comercio ordenado, no hay nada, empiezan a hacer como pequeñas tiendecitas, como cosas muy incipientes. Bueno, entonces aquí van a responder con base en este texto estas tres preguntas. Y la tercera parte es, ¿qué es la conurbación? No habría que decir la palabra. Conurbación, entonces vea, la conurbación es un conjunto de centros urbanos que se encuentran cerca uno de otros y que han crecido, tanto en número de población como en espacio geográfico, hasta unirse. ¿Qué es lo que ha generado la conurbación para no leer todo esto? Lo que se llaman las áreas metropolitanas. Sí. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos lo que es un área metropolitana. Entonces, un área metropolitana es el producto de una Ave María, de una conurbación. Entonces, la conurbación ha llevado a que se generara lo que llamamos las áreas metropolitanas, que es, hay un municipio principal, que en este caso es Medellín, y unos municipios que tienen menos jerarquía, pero que son socios, se asocian para trabajar mancomunadamente, juntos, en beneficio de todos, tanto en la construcción de vías, tanto en la urbanización, tanto en la planificación y en la extensión del comercio, como que organizan las partes de industria, ¿cierto? No, ya no es como antes con ese, no. El área metropolitana lo que busca es apoyarse todos los municipios, hacen un aporte económico anual y el Estado hace otro aporte y de ahí se encargan de administrar y de generar una cantidad de obras que beneficien a todos, a todos, a todos. Por ejemplo, nosotros en Envigado se han negado siempre que el metro, que entrara el metro al municipio. Por eso es que el metro no sé si se acordarán o sabrán que pasa por el río porque Envigado no permitió el paso al sur. Eso fue cierto. Entonces, ¿qué pasó? Medellín tuvo que diseñar en la orilla del río, en las laderas del río, tuvo que diseñar el metro, pero el metro iba a pasar por todo el centro de Envigado, iba a pasar por el centro de Sabaneta, ¿sí? Y Envigado no lo permitió, entonces eso desorganizó toda la construcción y se tuvo que rediseñar el metro. Entonces, ¿eso qué generó? Generó que en un momento determinado, como Envigado no pertenecía al área metropolitana y hasta hace poco, apenas hace 2 o 3 años, somos parte del área metropolitana, que Envigado no recibiera los aportes y el avance que tenían otras ciudades, o sea, en vías, en obras, porque es que no es lo mismo yo trabajar solo a yo trabajar en equipo. La fuerza, claro. Cuando la fuerza la hacemos entre varios, de pronto es mucho más llevadero y podemos hacer grandes obras juntos. Que si yo me voy y me aíslo, y porque el trabajo en equipo favorece mucho lo que es el desarrollo. El desarrollo, y sobre todo en esto de la urbanización, es muy necesario que estos sectores, estas regiones económicas, se unan para en todos los aspectos, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural,
para generar mejores procesos y se ayuden unos a otros. ¿Sí? Sí, profe. Eso es muy importante entre las políticas. Entonces aquí, y por último vamos a ver que la planificación